Nuestra conferencia para el día de hoy se va a titular Que suene el shofar. No estamos aquí todos los que tenemos un shofar, pero yo creo que por alguna razón deseamos un shofar. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 34: dame entendimiento y guardaré tu Torah, tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Verso 73: tus manos me hicieron y me formaron. Entonces dice David: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Vamos a orar al Eterno por este tiempo especial. Bendito Abba Kadosh, Avinu Shabashamayim, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú eres Kadosh, tú eres santo, tú eres Rey, tú eres todopoderoso, Abba. Y en esta hora, Señor, te pido que a través de esta palabra sencilla, que pareciera no mostrarnos nada, nos enseñes grandes verdades, Abba, papito lindo. Y que así, Señor, podamos ser instruidos. Y precisamente en este tiempo estamos en que todos los días se debe tocar el shofar. Que el que tenga uno lo toque en su casa, Señor, todos los días. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de que se tiene que tocar la trompeta para alertar, para advertir, para llamar a tu pueblo a Teshuvah, arrepentimiento. Bendito Padre, te doy gracias en el nombre de Yeshua. Amén, Señor. Amén. Gracias. Vamos a mirar un pasaje, vamos a leerlo, Levítico capítulo 8, el verso 22 hasta el 36. En este pasaje se está consagrando a Aarón como sumo sacerdote y a sus hijos como sacerdotes, como servidores que tienen que representar al pueblo ante Dios y a Dios ante el pueblo. Y dice la palabra del Eterno en el versículo 22, primero mataron un carnero, eran dos los que se usaban, que vamos a ver qué es un carnero, pero dice que matan uno primero para ungir al sumo sacerdote, y luego dice, después hizo que trajeran el otro carnero. ¿El carnero de qué? De las consagraciones. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló Moisés. Y tomó Moisés de la sangre y lo puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón. Aquí está el lóbulo, miren aquí. Sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego a los hijos de Aarón y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos, y roció Moisés la sangre que sobró, por supuesto, sobre el altar alrededor. Dice el verso 25, después tomó la grosura de ese carnero, que hasta que la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones, la grosura de ellos y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura, había una canasta con panes sin levadura, que estaban como ofrenda delante del Eterno, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y un hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha, lo puso todo junto, la grosura y estos tres panes, y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, e hizo mecerlo como una ofrenda mecida delante del Eterno. La espaldilla, la grosura y los tres panes la mecieron delante del Eterno. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, o sea que era una ofrenda encendida al Dios eterno. Verso 29. Tomó Moisés el pecho del carnero, y lo meció, ofrenda mecida delante del Eterno.
del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte, ese pecho, esa parte del carnero es la parte que le debería corresponder al sumo sacerdote para comer. Como en este caso están consagrando a los sacerdotes y es Moisés quien hace el rito, dice aquella fue la parte de Moisés, como el Eterno lo había mandado a Moisés. Ya después esa parte sería para el sumo sacerdote, o el sacerdote que hiciera la consagración. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y a sus vestiduras, y a sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Qué rito extraño, rociarlos con sangre y con aceite. Y dijo en verso 31, y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hiervan la carne a la puerta del tabernáculo de reunión, y cómanla allí, ¿ok? Y con el pan que está en el canastillo de las consagraciones, que es la parte que iban a hervir, fue la parte que sobró, nomás se coció la espaldilla derecha, ¿ok? Y el pecho que era de Moisés. Todo lo demás dice, cósanlo para ustedes y cómanlo con los panes que están en el canastillo, que son de las ofrendas de consagración, según yo he mandado, diciendo Aarón y sus hijos la comerán. Lo que sobre de la carne y del pan lo tienen que quemar al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no salgan, ¿en cuántos días? 7 días. Hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días van a ser dedicados, consagrados, apartados, santificados. Verso 34, de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el Eterno para hacer una expiación. A la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardarán las ordenanzas delante del Eterno, para que no mueran, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó el Eterno por medio de Moisés. Bendito nuestro Padre Celestial. Cuando Dios escogió a Aarón y a sus hijos para servirle, para que efectuaran el sacerdocio, les dio instrucciones específicas a Moisés de cómo deberían de consagrarlos para su servicio. Para nosotros leer esas cuestiones el día de hoy parecen palabras sin sentido, no le encontramos una aplicación adecuada. Aquí están los 2 carneros que se tomaban. Este es un carnero. Ok, estas son diapositivas de lo que se hacía en la consagración. Se lavaban, se mataba el carnero, se agarraba la sangre, esa sangre se les ponía en la oreja, se le ponía en el dedo de la mano derecha, en el dedo gordo del pie derecho también, así, de esa manera. Entonces, y pareciera que esas instrucciones ya pasaron de moda, ya no sirvieran para nosotros. Sin embargo, esas instrucciones tienen mucho sentido si las analizamos profundamente, sobre todo para este tiempo que viene Yom Kippur, ya que viene la expiación, el día de la expiación. Entonces, vamos a recordar una cosa. Toda la escritura, dijo el apóstol Pablo, es inspirada por Dios, la palabra de la Biblia, para enseñarnos, para instruirnos, para redarguirnos, entonces para mostrarnos verdades físicas, verdades espirituales que se aplican para nosotros aún en el siglo XXI. Entonces, algo que quiero que recuerde es que todo el trato de Dios con el hombre demandaba sangre. Dice un texto de la Biblia que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces aquí vemos la manera como están cambiando la sangre, amados hermanos. ¿Por qué? Porque, dicho de otra manera, cada vez que el sacerdote se acercaba a Dios, tenía que hacerlo con sangre. Una, para que no muriera, y luego presentar al pueblo ante Dios también con más sangre. ¿Para qué? Para que el pueblo no muriera. Entonces, así es la manera de acercarnos a Dios. Había sangre en el altar, sangre sobre sus ropas, sangre en la parte de arriba del arca, del propiciatorio, en las cortinas del velo. Ahí había sangre, todo eso. Imagínense todo eso, lleno de sangre. Aarón lleno de sangre, sus ropas, sus hijos llenos de sangre. Amados hermanos, entonces, y el día que fueron consagrados, Moisés hizo varias cosas
como dice la Biblia, como Dios le había mandado. No como se le ocurrió a Moisés, como Dios lo había mandado, como Dios lo quería, y con la actitud que también Dios quería. Cuando los sacerdotes ya estaban listos con sus ropas de gala, entonces se procedió al rito de la consagración. Para este rito de consagración se escogió un carnero para consagrarlos a ellos. Este es un carnero, el macho de las ovejas. Vea, tiene cuernos, gloria al Señor. Entonces, el carnero es el macho de la oveja. Este macho tenía que ser degollado y su sangre derramada y rociada sobre los sacerdotes y sobre el altar también. Entonces, amados hermanos, además, parte de esa sangre se aplicaba en las partes del cuerpo de Aarón, la oreja, las manos, el dedo de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho, el pulgar. Sin la aplicación de la sangre, amados hermanos, en el propiciatorio, y sin que se derramara esa sangre en los cuernos del altar, sin que se pusiera esa sangre aquí, miren, en esta parte de aquí, sin que se hiciera eso, no había una aceptación del sacrificio. No había una aceptación. Ahora, ¿a quién representaba ese sacrificio? Ese animalito, cuando lo degollaban y lo presentaban a Dios, ¿a quién estaba representando? Estaba representando a la misma persona que lo dio, que dio esa ofrenda. Entonces, el que moría en lugar de la persona era el animalito. ¿Ok? Pero sin esa sangre derramada en el propiciatorio, en los cuernos del altar, no había una aceptación. O sea, Dios no aceptaba la ofrenda. No. Con lo que pasó acá, no aceptó esa ofrenda. Entonces, todo ese rito de consagración de los sacerdotes tiene una aplicación espiritual que va a aplicar para nosotros. Hoy en día nosotros, que creemos lo que el apóstol afirma, que dice que somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Un pueblo consagrado a Dios, un pueblo que anuncia las virtudes del Dios eterno. Entonces debemos de recordar que la sangre del carnero se aplicaba de manera personal a cada sacerdote. ¿Sí recuerdan eso? Que se le aplicó. O sea, Moisés no pudo haber hecho ya consagraron, se acabó. No, lo hizo con cada hijo de Aarón. Lo hizo con cada sacerdote. Entonces, lo que quiero decirte es que la sangre de ese carnero que ahora representa a Yeshua, que murió en nuestro lugar, tiene que ser aplicada a tu vida personalmente. Si esa sangre, si tú no aceptas ese sacrificio, no hay remisión de pecados para tu vida, ni para la mía. Entonces, esa sangre tiene que ser aplicada a cada persona, a cada individuo del pueblo, porque el sacerdote solo estaba representando al pueblo ante Dios, amados hermanos, y a Dios ante el pueblo. Entonces, y eso nos habla otra vez, te vuelvo a decir, de la sangre del Mesías, que tiene que aplicarse a mi pecado de manera personal, para que sí pueda ser aceptado delante de Dios. Entonces, usted tiene que aceptar el sacrificio del Mesías por tus pecados. Bendito sea Adonai. Vamos a ver algo importante entonces el día de hoy. Durante la consagración de los sacerdotes, la sangre de aquel carnero debería ser aplicada en 3 partes del cuerpo. Ya vamos a ver aquí una parte nada más, en la oreja derecha, ¿ok? En el lóbulo de la oreja derecha. ¿Para qué? De esa manera Aarón y sus hijos estaban siendo separados. Esa era la manera de consagrarlos. Pero la pregunta es, ¿por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Y por qué en el pulgar del pie derecho? ¿Qué tiene que ver todo eso? ¿Qué aplicación? Amados alumnos, ¿qué significaba esa consagración? Entonces, la implicación de poner sangre en el lóbulo de la oreja derecha la implicación es que el sacerdote debería de tener o tiene que tener un oído atento para escuchar la voz de Dios, atento para oír la voz del Eterno. Cuando Saúl va a ir a buscar las asnas que perdió su padre Isaí, Cis, perdón, no es Isaí, Isaí es el padre de David, Cis es el padre de Saúl. Cuando Saúl va a buscar las asnas, dice la escritura en 1 Samuel capítulo 9 que el Eterno le destapó los oídos a Shemuel. O sea, le abrió los oídos. Dice que le habló, pero la palabra original quiere decir que le destapó los oídos. Y un profeta, al igual que el sacerdote, debe de tener sus oídos tapados para las cosas que no tienen sentido, y destapados y listos para oír
la voz del Todopoderoso, amados hermanos. Por esa razón es que se les ungía en su oído derecho, amados hermanos. Entonces, tenían que escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? ¿Cómo le iban a transmitir al pueblo lo que Dios dijo? Porque hay tanta gente hoy que dice, Dios me dijo, y es pura mentira. Porque hay tanto predicador que dice, es que mi Dios me dijo, y comió un platotote de frijoles y pizza echada a perder y le dio pesadilla. Y dice que Dios le dijo, y su palabra entonces lo que Dios dijo en su palabra que se contradiga a Dios. No, lo que pasa es que no tienen el oído ungido. Están escuchando. Y la congregación, ustedes que son reyes y sacerdotes, podrían estar escuchando a un predicador que lo está engañando toda la vida. Por eso necesitan tener oídos ungidos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios nada más, amados hermanos. Entonces, a la misma vez, el sacerdote necesitaba un oído atento para oír la necesidad del pueblo, la necesidad de los hijos, amados hermanos. ¿Para qué? Para llevarle esa necesidad al Dios de la gloria, amados hermanos. Por otro lado, necesitaba manos consagradas para realizar las tareas que el Eterno le iba a encomendar. Manos que se abstengan de hacer lo malo, como los hijos de Elí. Puro sí, Elí, los hijos de Elí que agarraban y hicieron unos ganchos especiales donde agarraban todo lo que el gancho agarrara. Esto es para mí, ¿sí? Y no tomaban en cuenta que era primero el Eterno. Entonces necesitamos manos consagradas a Dios, que se abstengan de estar robando las ofrendas, que se abstengan de estar robando a Dios, que se abstengan de estar haciendo lo malo para las cosas que no debemos de hacer, amados hermanos. Entonces, manos que puedan sostener los instrumentos con los que trabajamos para Dios. Guitarrista, ¿puede tocar bien las teclas sin el dedo pulgar? No. Baterías, ¿puede tocar bien la batería sin los pulgares? No. Entonces, ¿usted puede agarrar fuerte algo sin el pulgar? No, esto es lo que le da la fuerza. Sin esto, con estos dedos nada más, usted no hace prácticamente nada. Esto es lo que da la fuerza para agarrar. Por si no lo sabía. Entonces, se necesitan manos que puedan sostener los instrumentos con los que trabajas. Y sin el dedo pulgar es muy difícil. No que sea imposible, pero es muy difícil agarrar esas cosas, amados hermanos. Pies. ¿Por qué los pies consagrados? ¿Qué pasó en el libro de Jueces? Agarraban un rey, lo capturaban. ¿Por qué le cortaban los pulgares del pie? ¿Alguien sabe por qué? Para que no corriera rápido. Usted se puede sostener, gracias al Eterno, por ese dedito. Se mantiene de pie. Cuando se quita, va a ser difícil que nos mantengamos de pie, amados hermanos. Entonces, se necesitaban los pies consagrados para poder caminar bien. ¿En dónde? ¿En el camino del predicador? ¿En el camino de Aarón? ¿En cuál camino entonces? Mirad que andéis por el camino que os he mandado, dijo el Eterno. No se aparten a diestra, no se aparten a siniestra. Entonces necesitamos pies consagrados para caminar en los caminos de Adonai, para no andar en caminos torcidos de maldad de los demás pueblos. Los demás pueblos es que dijo Tamar, no se debe hacer así en Israel. En México, que lo hagan. En Estados Unidos, que hagan lo que quieran, pero no así en los que nos llamamos pueblo de Israel, amados. Bendito sea del Eterno. Entonces, otra cosa que pasaba con la víctima, con el carnero, que una parte era quemada. Aquí está el altar donde se quemaba en el fuego. Parte de esa carne se debía comer por los sacerdotes. Y esto nos habla de una comunión. Una parte la comía el Eterno prácticamente, y otra parte la come el pueblo. Eso es comunión. Eso es comunión con el Eterno. Pero Dios no está sentado a la mesa. Ok, Él ya se comió su parte. Cuando lo quemas, es la parte del Eterno. Entonces, y cuando usted come la otra, o cuando el sacerdote comía la otra parte, esa era una relación de intimidad con el Dios de la gloria, con el Todopoderoso. Consagrarte significa también consagrar tu corazón, tu alma, tu espíritu. No se trataba solamente de, ya me echaron sangre, ya soy sacerdote. No, hay una comunión con el Dios de la gloria, hay una consagración con el Dios de la gloria. Entonces es bien importante para nosotros en este tiempo que entendamos que lo externo, lo de afuera, es muy bonito. Es muy importante y se ve bien y no hay ningún problema con tenerlo, pero lo de adentro también es muy importante. El interior también es muy importante, porque el exterior debe reflejar lo que hay en el interior. Así es, gloria a Dios. Pero muchas veces desplazamos al interior, y como el interior nadie lo puede mirar,
Pues solamente Dios. Dios ve que hay muchas cosas que no deberían estar ahí. Entonces, un detalle interesante, no se registra en la palabra de Dios. En todo lo que leímos, no lo dice, pero que lo vamos a ver de manera implícita en el mismo texto. ¿Qué creen que hacían con la piel? Ok, mataron el carnero, la sangre ya sabemos qué le pasó, la carne ya sabemos qué le pasó, pero ¿qué hacían con la piel? ¿De qué creen que hacían las tiendas de campaña? ¿De qué creen que hacían las camas donde dormías? ¿De piel? ¿De qué creen que hacían las vasijas para llevar agua, la pechina? De los cueros de los animales. Otra cosa que pasaba, ¿qué sucedía? Que el carnero tenía que tener cuernos. Entonces, ¿y para qué se usaban los cuernos? No los tiraban como cualquier persona que mata a un chivo y los tira ya no me gustan, no me sirven, huelen feo. No los tiraban. ¿Qué hacían con ellos? Bueno, el cuerno no se desechaba. Estos se convertían en lo que se llama shofar, shofarim, que es el plural, amados hermanos, lo que en la traducción bíblica se conoce como bocinas. Dice cuando tocarás la bocina. A esto se refiere. También algunas traducciones dicen trompeta. Algunos también dicen el cuerno, amados hermanos. Entonces, es a lo que se refiere. Es a esos que este macho de la oveja tenía por lo regular 2 cuernos, y ese cuerno se cortaba, se limpiaba, se curaba, y de esa manera se hacía, cuando eran arrancados se hacía una trompeta. Eran tratados con cuidado para que de ahí saliera algo que va a servir simbólicamente en el pueblo del Eterno. ¿Para qué? ¿Para qué se les hace un hueco? ¿Para qué se les limpia? Pues para que produzca un sonido muy especial. Entonces, para que... Este es un carnero. Nomás que usted ya nomás está mirando aquí los 2 cuernos. Pero ¿qué tuvo que pasar para que este shofar llegara un día a tocar? Ok, ¿qué tuvo que pasar para que un día esté aquí sonando? ¿Usted cree que le pudieron arrancar este cuerno al animal vivo? No. Lo corretearon y le dijeron, déjame quitarte tu cuerno. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que esté aquí tocando? ¿Qué tuvo que pasar? Dígamelo. Pero ese cuerno está muy grandote para... Ok, es que ese es de Kudush. Y estos son, por eso les puse la diferencia. Pero estos grandotes, estos de esos... Estos no son de carnero. Este es de otro animal. De las vacas esas que son de aquí de Texas, No, pareciera, pero no son de vaca, son de otro animal. Luego se lo presento. Se llama kudu. Este solamente se encuentra en África. Ok, la parte que está cerca de Israel. Ok, entonces, estos son los de carnero. Por eso les puse aquí estos pequeños. Esos son los de carnero. ¿Qué tuvo que pasar para que este shofar produzca sonido? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Tuvo que qué? ¿Morir quién? Para que esto produzca un sonido. Curiosamente, parece ser que así comienza todo proceso de Dios con su pueblo. Tienes que morir a ti. Tiene que morir tu yo. Tiene que morir tu personalidad. Tienes que morir a tus deseos. Tiene que venir un quebrantamiento. Tiene que venir a veces una prueba de fuego a tu vida, para que solamente después de eso empieces a producir un sonido de victoria en tu vida. Un sonido un sonido de gracia, que los demás puedan escucharlo. Primero, de pronto andamos bien en la vida, nadie se interesa por nosotros. De pronto a veces pasamos momentos difíciles y la gente, oye, ¿qué te pasó esto? Sí, pero mira, Dios me hizo ver esto. Y mira, es ahí cuando Dios te usa para hablar de su palabra. Es ahí cuando ese cuerno transmite el sonido que Dios quiere, amados hermanos. Entonces, esto pasaba con el carnero de la consagración. Si primero no había consagración, si primero no moría, no había sonido de trompeta. Entonces Israel no tenía el sonido del shofar.
El cuerno de carnero es encorvado. Mira, aquí tenemos otros de diferentes. También son de gacela, también de antílope. Este es un carnero, este sí es de carnero, pero es un carnero de la montaña. Miren, grandotes que están. Ok, aquí están otros. Estos sí son puros de carnero. Miren. Ok, entonces, amados hermanos, muchas veces están derechos. Pero todos los que tiene los que ya están así, los doblan. ¿Para qué? Los calientan, los meten en un proceso de calor intenso para que se doblen, para que se arqueen. ¿Para qué lo hacen? Para que produzca el sonido adecuado, amados hermanos. Entonces, solamente, ya que es doblegado, si lo mira, todos tienen de una manera una curva. Una vez que es doblegado, moldeado, tratado, sometido, entonces solamente es cuando se puede producir el sonido adecuado. No podrá producir el sonido deseado si no es doblegado, si no es pulido, si no es limpiado. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se pulen, de cómo se están limpiando. Entonces, amados hermanos, lo mismo pasa en tu vida. Si primero no eres moldeado por el Espíritu de Dios, si primero no eres procesado, tú vas a andar hablando puras tonteras en esta vida. Pero cuando el Espíritu te moldea, cuando el Dios de la gloria te moldea, amados hermanos, es entonces que puedes producir un sonido adecuado. Mire, por aquí hay una cosa que también, este sí es de esas grandotas, pero vea la diferencia. Este no fue procesado. Es una vaca que estamos. Nomás fue limpiado, este es un cuerno de vaca. Nomás fue limpiado y vean la diferencia. Vean la gran diferencia que hay en uno que ha sido procesado. Así sí que vaya. Vean la gran diferencia que hay en uno que ha sido doblegado. Estos fueron doblados. Ese pavisa que no estaba la cara. Es la gran diferencia que hay. Uno fue doblegado. Uno fue moldeado, el otro nomás ahí, medio limpiado y ya, bueno, de la venta por los indios allá en Oklahoma, y vean la gran diferencia. Es la gran diferencia que hay. Ahora, pues por eso se los estoy mostrando. Cuando le pediste un shofar al Eterno, o querías uno, ¿para qué lo quieres? Esa es la gran importancia. Tú eres como un shofar de Dios, que tienen que estar transmitiendo un sonido. La pregunta es, ¿está siendo doblegado, está siendo moldeado tu vida por el Espíritu Santo, o nomás así te medio limpiaron por fuera la religión? Órale, váyase a evangelizar. ¿Qué sonido producimos entonces? ¿El adecuado? ¿El que el Eterno quiere, amados hermanos? Porque solamente después de un proceso donde el Eterno nos moldea y las circunstancias nos doblegan, podremos producir el sonido que Dios quiere que el mundo escuche de su pueblo, de su iglesia, de su quejilá. No es aquí en la congregación donde debemos de sonar fuerte y bonitos y gloria a Dios, aleluya. ¿Qué vives allá afuera? ¿Qué estás viviendo, José, allá? Cuando te reúnes con la familia, ¿qué mensaje les estás transmitiendo? Cuando te reúnes con una familia, ¿qué mensaje les estás transmitiendo, José? Entonces, ¿están escuchando el sonido de una vida de victoria? ¿Están escuchando un sonido que es apropiado? ¿O dicen, no, mira, este está peor que yo? ¿Qué sonido estarán escuchando? Para que los sacerdotes acepten un shofar para su uso, lo inspeccionan. ¿Saben para qué? Para ver si no tiene grietas. Porque por las grietas, se acaban de llevar uno que tenía aquí la semana pasada, por las grietas se escapa el aire y no suena bien. Suena como el de vacas, todo sordo. Entonces, se inspecciona para ver si no está roto. De ser así, se desecha porque está defectuoso. O, si se repara, se tiene que hacer con el mismo material. Por ejemplo, este está pulido de acá, miren. De aquí está pulido. Aquí le salió material polvito. Con ese polvo, con ese mismo material, tienen que soldarlo, tienen que repararlo. De otra manera, ese shofar no va a sacar el sonido apropiado, amados hermanos. No se acepta que les echen glue, que lo traten de remendar. De ser aceptado tiene que ser con el mismo material. Entonces, la gran preocupación de un rabino es que de tener grietas o estar roto, va a cambiar el sonido como el de la vaca, como el cuerno de la vaca.
Va a ser un cuerno diferente. Entonces la pregunta es, ¿habrá grietas en mi vida? Ya nos dijo por la escritura por medio del rey que estuvimos viendo en Primera de Reyes 22, que hay que reparar primero las grietas del templo. ¿Por qué? Porque por las grietas se está escapando el aire, amados hermanos. Entonces, ¿habrá algo que está impidiendo que el sonido salga muy bien de tu vida? ¿Qué está impidiendo? ¿Qué está haciendo que el sonido que salga de mi vida no sea el correcto? Pues analízalo, José. Y si hay que reparar algo, repáralo. Si hay algo que reparar en tu vida, repáralo, amado hermano. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando del objetivo de Dios. Aquí estamos gritando mucho, aquí posiblemente estamos haciendo mucho ruido, pero allá afuera, ¿qué ruido estoy haciendo? Así es, gloria a Dios. Acuérdame que tengo que estar saliendo a tocar el shofar, hermana, esta semana, este mes. Entonces el cuerno de carnero o shofar, para llegar a ser apto, debía ser limpiado, tiene que ser pulido, tiene que ser pasado por aceite, se le echa aceite y pasado por el fuego. ¿Qué te habla fuego y aceite? Espíritu Santo. Entonces no es el predicador, no es la iglesia la que te moldea. El predicador solamente te instruye. Es el Espíritu de Dios el que tiene que moldear tu vida. Pero déjalo trabajar en ti. Déjalo trabajar en tu vida. Amén. Dejamos trabajar al piojo en nuestra vida. Mira cómo se emociona Eric. Así también nosotros. Sí. Dejamos que el piojo nos emocione. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo nos moldee? Así es, aleluya. Dejamos que el fútbol trabaje en nosotros. ¿Tampoco no? Sorry, pero es Shabbat y ahí estamos queriendo ver cómo van. Canzones. Entonces dejas que el fútbol te moldee. ¿Por qué no dejas que el Espíritu Santo lo haga? ¿Qué es más importante para ti y para tus hijos? Amados hermanos, quiero decirle, hoy se lo voy a decir. Por algún tiempo, cuando yo llegué a la iglesia, quería la unción de Dios, quería una unción rápida, quería que me ungiera el pastor, quería que me echaran litros de aceite, quería que no nos pusieran las manos sobre mí, ya, ahora sí, ya estás bien y listo para hacer las cosas. No, me di cuenta que no funciona así las cosas. Me di cuenta que no es así. Quiero decirte que esa unción de manera fácil y rápida, pero escúchame bien, no hay una verdadera unción sin un proceso como ese shofar que pasa por fuego y por aceite en la presencia de Dios. No hay una verdadera unción sin eso. No hay una unción sin fuego, amados hermanos. No hay unción sin que seas consagrado, sin que te dediques, sin que te esmeres por buscar la presencia de Dios. No hay unción para predicar. ¿Quieres unción para predicar? Busca la presencia de Dios. ¿Quieres unción para cantar? Busca la presencia de Dios. No viene por lo lindo que seamos. No viene por lo bien que sepas de la Biblia. No, la Biblia se olvida. Quiero decirle entonces, ¿queremos unción de Dios? Aceptemos el proceso, no de la iglesia, del Espíritu de Dios en nuestras vidas, amados hermanos. Solo el proceso de consagración en ti hará que tu vida produzca el sonido de victoria, el sonido de alabanza, el sonido de triunfo, que tanto el Eterno como el pueblo está queriendo escuchar. Dice la palabra de Dios en Levítico 23 y verso 34, verso 24. Vamos a ver algunos usos bíblicos, no lo que a José se le ocurra, usos bíblicos. ¿Para qué se usaba el shofar en la Biblia? Levítico 23, 24. Le dijo el Eterno a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo. ¿Qué mes estamos ahí? De ahí, mis hermanas, si pueden mirar. No creo yo. ¿Qué mes es el? El mes séptimo es Tishri. El mes sexto es Elul. Ok, entonces ¿en qué mes estamos? Nos falta bien poquito ya para llegar a este mes séptimo del calendario hebreo. El primero del mes, que no se te olvide, no importa qué día sea, no importa qué día sea, acuérdate, ¿qué dijo el Eterno? Es un día de reposo. Tienes que tener una conmemoración. Son de trompetas. Tienes que tener una conmemoración. Son de trompeta. Tocando estos instrumentos. Ok, bendito nuestro Padre Celestial. Tenemos que tocarlos al son de trompetas. ¿Y qué más dice? Tienes que ver una santa convocación. Entonces, tan importante es el sonido del shofar que Dios instituyó una fiesta especial.
No tengo tiempo para verlo ahorita, pero lo vamos a ver en otro de los estudios. El Eterno le dijo a Daniel, no, vamos a leerlo. Capítulo 12 de Daniel, para que lo entiendan. Capítulo 12. Vamos conmigo a Daniel, por favor. Capítulo 12. El último capítulo que está ahí de Daniel. Y dice la palabra de Dios de esta manera, amados hermanos. Por ahí vamos a verlo ahorita. Dice... Ok. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Por qué? ¿Por qué? Amados hermanos, porque en todo el capítulo 12 nos habla de que se levantará un rey, el anticristo, que va a empezar a perseguir al pueblo de Dios. Y Daniel miró y vio estas cosas, amados hermanos, y vio que un varón de lino fino estaba vestido con lino fino sobre las aguas del río, y le preguntó: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, un año más tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo son 2 y 1 son 3 años y medio. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ok, hasta el tiempo del fin. Y desde el tiempo en que se ha quitado, el verso 11, en que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1000, ¿qué dice? 290. Ok, ¿quién tiene pluma y lápiz? Ponle 1290 días. Ok. Y luego le vas a poner arriba, ponle 1335 días. Y réstale, 1335, quítale 1290 días. ¿Cuántos son? 1335. 1045. No. A 1335 días, quítale 1290 días. Yo se las digo, si quieren, yo se las digo. 45. ¿Cuántas? 45. Ok, correcto. ¿Cuántos días hay del 1 de Elul al día de Yom Kippur? Que sería el día 1 de Tishrei, serían 30 días. Y el día de Yom Kippur, 10 más, ¿cuántos son? 40 días, ok. Y el día de Yom Kippur, ¿cuántos días pasan para que llegues a Sukkot? ¿Cuántos? Una semana. ¿Cuántos? 5 días, es el día 15. Ok. Bienaventurado el que llegue vivo a la fiesta de Sukkot. Porque dice que va a haber una persecución, pero bienaventurado y dichoso el que llegue a 1335 días, que serían ya los 40 de arrepentimiento, día de las trompetas 30, día de Yom Kippur 40, y ya, ahí serían 1330. 35, el que entre a la fiesta de los tabernáculos. Esto tiene una implicación profética bien tremenda, bien grande. Entonces, de esos 45 días que dice, el que aguante 45 días, ya la hizo. Ya la hizo súper buena, dice. O sea, ya está más que nada. Entonces, amados hermanos, se toca la trompeta. Pero ¿desde cuándo se empieza a tocar? Te dije que lo leyeras. Desde el día 1 de Elul, 40 días antes de Yom Kippur y 5 días después de Yom Kippur es Sukkot. Entonces ahí tenemos los 45 días. Por eso el ángel dijo: bienaventurado el que la haga hasta Sukkot. Bienaventurado. Entonces la implicación de tocar las trompetas es tan importante porque nos habla de la venida del Mesías, porque se tocará la trompeta y a la final trompeta los muertos en Mashiach serán levantados primero y luego nosotros, dijo Pablo, porque él pensaba que iba a estar vivo los que estemos vivos. Entonces, en otras palabras, no vamos a ser levantados o transformados primero que los que ya murieron en Cristo, que ya durmieron. Dice, primero ellos. Primero los que murieron en el año 40, 50, 1000, 200, 1500, 1800, 1900 y luego los que estemos vivos. Entonces, Dios
le consideró tan importante empezar a escuchar el shofar que instituyó una fiesta exclusivamente para este sonido, amados hermanos. Entonces, y en las sinagogas y en algunas iglesias hoy en día esto se sigue haciendo cada reunión, cada fiesta establecida por Dios. Entonces no es mi idea, no es lo que yo inventé, es lo que el Eterno nos ha dado en su palabra. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces es importante saber que se sonaban las trompetas, los shofares, y de esa manera se anunciaban varias cosas en Israel. Por ejemplo, ¿qué se anunciaba? Cuando un rey era coronado. Véanme aquí la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando ungieron a Salomón, y David le está diciendo, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel. Y van a tocar, ¿qué dice? La trompeta diciendo, ¡viva el rey Salomón! Entonces, cada vez que un rey entraba, cada vez que un rey era ungido, ahora la pregunta es, cuando nosotros tocamos el shofar, ¿a quién estamos dando la bienvenida aquí? Al Rey de Reyes. ¿A quién estamos exaltando aquí? ¿A quién estamos glorificando aquí? Pues al Rey de Reyes y Señor de Señores, brother. Amén. ¡Julia! ¿A quién estamos exaltando cuando tocamos el shofar? Entonces, cuando sonamos las trompetas para el Eterno, estamos anunciando la presencia, no de un rey terrenal, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, en medio nuestro, amados hermanos. Ahora entiende por qué es importante que usted, tanto que estaba, que quería shofar, ¿para qué? Para que esté ahí, almacenado. Para eso lo quería, brother. Otros lo tienen empolvado, otros ya lo perdieron, otros lo regalaron, como ustedes comprenderán. ¿Pero para qué es el shofar entonces? Para darle la bienvenida al Rey de Reyes en medio nuestro. Entonces, por otro lado, otra de las funciones del shofar es que convocaba a los pecadores a retornar, lo que se conoce como teshuvah. Vuelvan, retornen, teshuvah, volver, regresar, voltear hacia el Eterno. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, eso es teshuvah. Vuélvanse a Dios. ¿Y de qué te habla ese toque de shofar? Pues vuélvete a Dios. Tenemos 40 días para estarlo tocando. Vuélvanse a Dios. Vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Porque desde el día de Yom Teruah todavía hay 10 días para que la gente se arrepienta. Oye, he vivido mal, he andado haciendo cosas incorrectas, Señor, perdóname. Tienes 10 días, tienes ahorita como 30 días todavía para arrepentir. Tienes como 30 días. Amados hermanos, entonces este llamado de las trompetas es a despertar, para que los hijos de Adonai se despierten para acercarse al Eterno. Despiértate para que reflexiones, despiértate para que pidas perdón, despiértate para que cambies de actitud, despiértate para cambiar tus acciones. Entonces, eso es bien importante, sonar el shofar, hermano, para que la gente, ahora ya sabes con esta enseñanza, me debo de volverme a Dios, Dios me está llamando a volver al arrepentimiento. Entonces, una función más del shofar nos tiene que ayudar a recordar la entrega de la bendita Torah. ¿Se acuerdan que cuando en Éxodo dice capítulo 19, capítulo 20, que se oyó bien fuerte el sonido del shofar y Dios les estaba hablando, yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Y les empieza a hablar los mandamientos. Y se oía el sonido del shofar. La pregunta es, ¿quién habría tocado el shofar ese día? Que iba en aumento, y si iba en aumento y en aumento. No era como yo que lo toco y disminuye, dice que si iba en aumento el sonido. ¿Quién lo tocaría ese día, amados hermanos? Entonces, que ese día posiblemente fue un ángel o el mismo Dios de la gloria. Entonces, amados hermanos, una referencia de que Dios toca el shofar la encontramos aquí, mire, en Zacarías capítulo 9, precisamente en el verso 14, pero voy a leer desde el verso 12. Zacarías 9:12. Vuélvanse a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble, porque he intensado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín como una flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión. ¿Contra quién? Un día dice que nos va a poner unos contra nosotros, contra los hijos de Grecia. Y te pondré como espada de valiente, verso 14, y el Eterno será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Adonai el Señor
Tocará el shofar e irá entre torbellinos del austro. Entonces, amados hermanos, vemos que el Eterno también le gusta el sonido del shofar. Por otro lado, el shofar es comparado en la escritura con la voz de los profetas. Vean lo que dijo el Eterno, por ejemplo, en Isaías capítulo 58 verso 1, dice: clama a voz en cuello, grita, no te detengas. ¿Qué más dice? Alza tu voz, grita como si fueras un shofar. Por supuesto que esto se oye más recio que mi voz, ¿verdad? Dice: dice el Señor, dice el Eterno, alza tu voz como trompeta y anúnciale a mi pueblo Su rebelión. y a la casa de Jacob Pecado. sus pecados. A Oseas le dijo: pon a tu boca trompeta. Oseas, anúnciale a mi pueblo. ¿Qué cosa? Que como águila viene contra la casa del Eterno. Como águila viene la destrucción. ¿Por qué? ¿Por qué va a venir la destrucción? ¿Por qué va a venir la calamidad? ¿Por qué va a venir el juicio? Porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Eso es lo que dice el Eterno. Entonces, vemos aquí que está hablando la voz del profeta. Profetas, predicadores. Su voz es como el shofar que está llamando al pueblo. Vengan, vuelvan a Dios. Busquemos al Dios de la gloria. Acuérdate de eso la próxima vez que prediques. Es que a mí nadie me aplaude, hermano. Es que a mí me dicen que no sé predicar. Que digan lo que quieran. Este shofar es diferente al otro. Y el otro shofar es diferente al que tiene Juan. Y así cada uno es diferente. Pero cada uno anuncia de una manera el sonido para Dios, amados hermanos. Entonces tú tienes que saber eso. Pon a tu boca trompeta. Porque van a pasar las cosas. Algo sobresaliente es que hasta el día de hoy el shofar nos recuerda la obediencia incondicional de un hombre que el Eterno le dijo: entrégame a tu hijo el que tanto amas, sacrifícame a tu hijo el que tú amas. Y Abraham obedeció y llevó a su hijo. Ya le dije quién era, ¿verdad? Abraham llevó a su hijo y estando ahí a punto de sacrificarlo, el ángel le dijo: no lo hagas porque he visto que tienes temor. Entonces miró hacia atrás, miró hacia sus espaldas y vio un carnero trabado de una zarza por un cuerno. Ahí estaba agarrado. Mirar hacia atrás es ver proféticamente que eso, que le iba a pasar a su hijo y que fue sustituido, eso iba a pasar en el futuro. Por eso dijo Yeshua: nuestro padre Abraham vio mi día y se gozó. Él vio proféticamente lo que iba a pasar. Entonces, ese momento, desde ahí, dicen los rabinos, dice la tradición, que sonó un gran shofar y que desde ese día, por eso se toca el shofar, porque nuestro padre Abraham fue obediente y murió ese carnero. Entonces, por esa razón es que recordando ese sacrificio se hace especial mención de ese shofar, se suena ese shofar. Por otro lado, debe producir en el oyente consternación, temor. Cuando escuchamos el shofar, ahora acaba de llegar una hermana a Missouri, a lo mejor me está escuchando. Alguien se puso atrás de ella y sonó el shofar, le andaba dando un paro cardíaco, no hallaba dónde meterse. Pero nosotros ya nos es muy familiar que ya ni nos produce nada. Las primeras veces que lo vimos, algo pasó en ti cuando escuchaste ese sonido. Ahora ya no estamos tan acostumbrados como Cristo viene. Amén. Va a venir. Amén. Sí viene. Un día, ¿cuándo? No sé, pero va a venir. Amén. Entonces debe de producir en nosotros temor. Vean lo que dice la palabra de Dios, Amós 3:6. Dice: se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Por lo menos, gózate. Por lo menos alaba cuando suene ese shofar. Y luego dice, ve algo bien importante. ¿Qué dice la otra parte del verso? Habrá algún mal en la ciudad, el cual El Eterno lo haya hecho. ¿quién entonces trae el bien y el mal a una ciudad? El Señor. No es el diablo. Yo les comentaba que el Eterno es el que trae lo bueno y lo malo. Ok, me dijeron que no. ¿Cómo de que no? Si lo estoy comprobando con la Biblia. ¿Habrá algo mal que el Eterno no haya hecho? ¿Qué más dice acerca de esto? Entonces el sonido del shofar también nos debe de recordar el día del juicio final, día de trompeta. ¿Qué dice Sofonías acerca de esto? Cercano está el día grande del Eterno. ¿Qué dijo Joel? Tocar trompeta, porque viene el día grande y terrible. Y el capítulo 3 de Joel. Escúchame esto, Alex. Ya te paraste. Capítulo 3. Y inmediatamente después de esos días recogeré
a mis escogidos de Judá y de Israel, de todos los confines donde los había echado, dice el Eterno, los recogeré, los traeré acá, bendito sea Adonai. Dice Sofonías 1, 14, 16, cercano está el día grande del Eterno, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Adonai, gritará allí el valiente. Es día de ¿qué? Ira. Día de ira aquel día de angustia, día de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tinieblas, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿De qué nos habla eso? Verso 16. ¿Día de qué? Y de algarazo sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Se tiene que tocar el shofar. ¿Para qué? Para que el pueblo sepa que estamos en gran problema. ¿De qué nos habla también bíblicamente y en el Nuevo Testamento? ¿De qué nos habla el shofar? El toque de la trompeta. ¿Alguien se acuerda? ¿De qué? Recuérdense, a ver, ¿de qué nos puede hablar en el Nuevo Testamento? En el Brit Hadashah, ¿de qué nos habla el toque de la trompeta? De la resurrección de los muertos. Si usted cree que va a resucitar cuando muera, pues aquí está la esperanza. 1 Corintios 15, 51. Y aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea que sería la palabra morir, pero los que mueren en el Mesías no mueren, sino nada más duermen. O sea que el panteón es solamente un lugar temporal donde vas a estar esperando por eso yo le llamo la red área, la área de descanso ahí, mientras estás esperando que venga el Eterno por ti. No todos dormiremos, pero ¿qué dice? Todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿A qué se refiere Pablo con ese abrir y cerrar de ojos? Hoy con los calendarios que tenemos, sabemos cuándo va a ser Rosh Chodesh y cuándo cae luna nueva, cuándo cae luna llena. Pero en el tiempo antiguo tenía que haber dos testigos que estaban pendientes de cuándo salía la luna nueva. Y cuando salía, el primero que la miraba le hacía al otro. Y era así, toca la trompeta, anuncia. Entonces, ¿qué hacía? Le guiñaba el ojo, le cerraba el ojo. Y es lo que dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y en ese momento los muertos serán resucitados incorruptibles y los que estemos vivos o los que estén vivos para ese tiempo, seremos transformados. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo va a suceder? Con una trompeta que se tocará. Bendito sea Adonai. ¿Qué más dice la Escritura acerca de esa venida del Mesías, acerca de ese despertar? Mateo 24, 29. Hay chispas. ¿Qué dice aquí? Inmediatamente después de la tribulación. Ok, 1, 2, 3. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Oye, nomás dos comieron, ¿verdad? Ok, una vez más. 1, 2, 3. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y en gran gloria. ¿Y qué va a hacer? Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos. Ok, ¿cuándo los va a juntar? 7 años antes de la tribulación, ¿verdad? Dice aquí. No, después. Aquí dice que 7 años antes de la tribulación, hombre. Dice inmediatamente después de la tribulación. Entonces, ¿por qué la mayoría de iglesias dicen que antes de la tribulación la iglesia se va a un espejo celestial de 7 años? ¿Qué dice aquí? ¿Cuándo? Después de la tribulación. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué más dice Pablo? Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Otra vez lo que dijo en Corintios, no iremos antes que los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado,
seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Revelaciones capítulo 10 y versículo 7. Aquí un ángel va a tocar la trompeta y Juan vio la visión y dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, cuando este séptimo ángel, que es el último, la final trompeta, comience a sonar la trompeta, ¿qué va a pasar? El misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Bendito nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios. Entonces, qué importante es que sepamos que el uso del shofar era o es para estar pendientes de la venida del Señor. Alertas con la venida del Señor. Un uso más ya para ir cerrando era el uso militar. Prácticamente, más que nada era un uso militar. El shofar no era un instrumento de música, sino del arma, de señal de guerra, de alerta. Como ejemplo tenemos dos batallas memorables en la Biblia de shofares. Una de ellas, amados hermanos, era cuando llegaron a Jericó. ¿Qué le dijo el Eterno a Josué? Que rodeara la ciudad por 7 días. Y que en el último día diera 7 vueltas. Y cuando acabaron de dar las 7 vueltas, ¿qué les dijo que hicieron? A ver, brother, toque el shofar, por favor. Tóquelo. Nada más con 2, fíjese. Imagínense con 2 cómo se oye. Tuviéramos todos los shofares que hay aquí tocándolos al mismo tiempo, se oiría de manera sorprendente. Y entonces el Eterno les dijo, en la última vuelta, todos suenen los shofares y griten. ¿Y qué pasó? Pareciera lógico. Tú harías eso si el Eterno te dijera, vete a darles 7 vueltas a la ciudad y griten con tantas fuerzas que todo el mundo te oiga y les voy a entregar la ciudad. ¿Lo haríamos? Ay, hermano, yo creo que eso eran los tiempos antiguos, pero ya Dios cambió. Imagínate, ¿qué habrá pensado Josué cuando le dijo el Eterno eso? Rodea la ciudad y los de Jericó viéndolos. Y estos locos que así los piensan atacar caminando. Mira. Da una vuelta y el segundo día pasaban. Qué locos. Mira los muros que tenemos aquí. Mismo que dando vueltas, haciendo hoyos alrededor de la ciudad nos van a derribar. 7 vueltas. El último día, cuando suenan todos los shofares y se oyen los gritos, ¡paz! Los muros se cayeron. ¿Qué pasó? El Eterno les entregó la ciudad con los gritos, con los sonidos del shofar. Amén. Otra batalla memorable. 120,000 soldados. Ah, no, como 40,000, perdón, contra 130,000. Gedeón, tienes muchos soldados, despídelos. Se van 23,000. Se van. Señor, pero son muy pocos soldados. Tienes muchos todavía. Nada más se te van a quedar. Te voy a hacer la prueba en el agua. Ahí en el agua le da la prueba a los que se van a quedar con él. ¿Cuántos se quedaron? 300. Y esta es la batalla de los 300. No de los 300 no, esta es otra de otros 300. Ok, Gedeón y los 300. Llegaron anoche, rodearon el campamento. Dice que eran como langostas, como la arena de la orilla del mar. Dice, así se miraban todos los amonitas, moabitas y todos los que estaban ahí, los árabes que estaban con ellos. Era una multitud tremenda. Entonces Gedeón estaba con sus 300 y en la noche suena el shofar. Imagínate durmiéndote y te despiertan 300 shofares. Se volvieron locos, salieron huyendo, se pelearon entre ellos mismos, se mataron con solamente 300 shofares. Imagínate lo que eso puede producir. Entonces eso nos aclara, amados hermanos, que los shofares eran usados para la guerra, para hacer guerra, para hacer la batalla. Entonces cuando algo está atacando tu vida, por favor, suena el shofar. Cuando digas el shofar, alaba al Rey de la Gloria. ¿Por qué? Porque vamos a ver, mira, bíblicamente, cuando tengas problemas y oigas el shofar, alaba al Dios de la Gloria. ¿Por qué? Mira, ahí te va por qué. Cuando salgan a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que te esté molestando, toquen alarma con las trompetas. ¿Y qué va a pasar? Y serán recordados por el Eterno vuestro Elohim y serán salvos. Nos hace falta estar chocando ese shofar. Alguien tiene que tocar. Amén. Ya se me va el aire a mí. Pero alguien tiene que tocar. ¿Es bíblico o no es bíblico? Amén. ¿Es palabra de Dios o no? Entonces, el uso importante y más olvidado, para terminar,
Números, el versículo que sigue, 10:10. Y en el día de vuestra alegría, y en el día de vuestras fiestas solemnes, en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos, sobre los sacrificios de paz, y serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, el Eterno, vuestro Elohim, te lo estoy diciendo. Gloria a Dios. Después de mirar los usos prácticos del shofar, veamos algo ahora simbólico. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, en Éxodo 34, que Moisés, cuando descendió del monte, resplandecía su rostro, que rayos salían de su rostro. La palabra original dice que eran cuernos, así lo traduce. Y esta es la estatua de Moisés que está en el Vaticano. Y mire cómo lo dibujaron. Con cuernos. Ok, está en el Vaticano, yo no la hice, yo no la mandé a hacer, está a un lado de la estatua de, por aquí está al lado de María también, yo no la mandé a hacer. Ok, y la palabra cuerno nos habla de poder. Entonces, ¿cómo venía Moisés? Aclaro, que le hayan puesto cuernos no me afecta a mí, no más viniendo. Porque sí, el original dice que cuernos salían de su rostro. ¿Ok? Entonces, ¿por qué cree que salía cuernos? ¿Qué es lo que venía con Moisés? Moisés se le podía parar cualquier demonio enfrente cuando bajó de la presencia de Dios. Venía con poder. Exactamente. Entonces, ¿qué significan los cuernos en la Biblia? Poder. Y cuando tocamos este shofar, no estamos haciendo un estrago en las obras de las tinieblas, amados hermanos. Dios. No estamos recordando el poder de Dios para su pueblo, porque por algo lo dejó. Por algo hay tantas escrituras que nos hablan de que debemos estar ahí recordando, tocándolo, sabiendo de este shofar. Por eso les traigo esta enseñanza. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos. Alguien aprenda a tocarlo, por favor. Aquí hay más shofares. Alguien hágalo, por favor. ¿Por qué? Porque es importante. Moisés viene descendiendo de estar en la presencia del Eterno, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Baja con gloria en su rostro, amados hermanos. Baja con tremendo poder. Entonces, Yeshua es proféticamente el cuerno de salvación. Dice la Reina Valera: nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Pero dice la misma Biblia Reina Valera, pero la versión actualizada: ha levantado para nosotros un cuerno de salvación en la casa de su siervo David. La Biblia también de Huneman dice, y la Biblia versión de las Américas: y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Lucas 1:69, la versión Huneman: y alzó cuernos de salvación a nosotros en casa de David, niño suyo. ¿Qué es lo que Dios levantó un día en esa casa de David? Un cuerno de poder, un cuerno de salvación. Y ese día, un día, ese cuerno de salvación, en un monte llamado, que hoy lo conocen como el Monte Calvario, pero que originalmente es el Monte de la Calavera, un día ese cuerno sonó. Y sonó muy fuertemente, que todo el mundo ahora sabe, la mayoría sabe, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, un día, amados hermanos, denle la aplauso al Dios de la gloria. Un día, ese shofar, un día, ese cuerno de salvación se sonó tan fuerte que destruyó el pecado, destruyó la muerte, destruyó la maldad, destruyó la iniquidad. Ese sonido estremeció la tierra, estremeció sobre todo el reino de las tinieblas. Y hoy nos dice a nosotros que se oigan esos cuernos en tu ciudad, que se oigan esos shofares en tu congregación, que se oigan esos shofares en tu trabajo, que se oigan en donde quiera que tú te encuentres, amado hermano. Bendito el nombre de Dios. Suénenlo, hermano, por favor. Suénenlo. Gloria a Dios. Bendito sea Adonai. Gloria a Dios. Cerramos, terminamos. El shofar solo puede sacar el sonido correcto cuando lo soplan bien. Sí, porque ya ahorita ya se dieron cuenta que si no lo sopla bien, no sabe. Que no tenga grietas. Ahora, ¿el Espíritu Santo soplará bien? Amén. Él es un buen viento.
Solamente después de que el carnero ha sido muerto y consagrado, solamente después de que tú seas consagrado, aplicada la sangre a tu vida, solamente entonces vas a producir un buen sonido. No tiene que haber grietas en tu vida, en tu shofar, porque de ser así no emitirás el sonido deseado. Un shofar tiene que ser procesado con aceite, con fuego, doblegado, y solamente así va a sacar el sonido correcto. Dios está esperando escuchar tu shofar sonando. Abre tu boca de aquí en adelante, que la religión diga lo que quiera, que los religiosos digan lo que quieran, que los rabinos digan lo que quieran, que los predicadores digan lo que quieran. Tú haz lo que dice la Biblia, abre tu boca y empieza a alabar al Dios de la gloria. Abre tus labios y empieza a glorificar al Dios eterno. Que de esa manera empieza a tocar el shofar. Hermanos, suénalo por tus hijos, alábalo por tu familia, alábalo por tu ciudad, alábalo por la gente que amas. Suena ese shofar y glorifica al Dios eterno, y vamos a ver cómo se manifiesta la gloria de Adonai en esta congregación, hermano. Pero hay que hacerlo. No deje que la religión le quite el deseo de alabar a Dios. No deje que la religión le quite si tu tradición te impide alabar a Dios, desecha tu tradición. Si tu tradición te impide glorificar al Dios de la gloria, deja tu tradición y tu religión. Pero alábale. Si tu iglesia te impide glorificar a Dios, vete de la iglesia, pero alábalo. Bendito sea Adonai. No te quedes callado. Olvídate si incomodas a alguien con lo que tú haces, que se incomode el infierno. Así como cuando sonó el cuerno de Yeshua, el infierno se estremeció, se conmovió, se incomodó. Pero a Yeshua no le importó, porque Él es el cuerno de la salvación. Bendito sea Adonai. Aleluya. Entonces, te voy a decir algo. Tu shofar que tienes en tu casa, tu vida también, ha sido pasada por un proceso muy largo, amado hermano, de calor intenso, de prueba de aceite, como para que lo dejes empolvándose en una esquina. No lo arrancaron del carnero para que sea un objeto de lujo, ay, mira qué bonito se mira, ay, mira qué bonito, no lo toques, no lo toques, por favor, porque es de lujo. No tuvo que ser arrancado para que esté ahí de lujo o para que la gente lo esté contemplando. Es para declarar al Dios tuyo como Rey de Reyes. Es para anunciar la venida del gran Rey a este pueblo humilde, a esta ciudad insignificante, pero aquí nos visita el Dios de la gloria. Bendito su nombre. Amados hermanos, es para proclamar arrepentimiento en los pueblos, es para predicar salvación a los pecadores, es para declararle la guerra al reino de las tinieblas, es para anunciar la esperanza que nos aguarda, que un día, aunque durmamos, seremos transformados, seremos levantados y seremos reunidos con el Rey de toda la gloria. Si tu religión te impide sonar, si tu religión te impide alabar, si tu tradición te impide alabar, deséchalo todo eso. Pero es hora de que este pueblo alabe y glorifique al Dios de toda la gloria. Bendito sea Adonai. Que se oigan esos shofares por esta ocasión, mientras glorificamos al Eterno y oramos para darle gloria. Gloria a tu nombre, Padre. Alabado sea el Rey de toda la gloria. Papito lindo, te doy gracias, Señor, por esta enseñanza que parece insignificante, pero que ha hablado mucho a mi vida, Dios eterno. Muchas de las veces, Señor, nos quedamos callados porque la tradición nos impide glorificar a un Dios eterno, que como lo hizo David y como lo dice tu palabra, con pandero, con danza, con cuerdas, con flautas, con gritos, con sonidos de júbilo. Con todo eso, Señor de la gloria, muchas veces nos olvidamos y nos volvemos una tradición, nos volvemos una iglesia con religión, Señor, nos volvemos una cajilá llena de normas solamente, bendito Rey de la gloria, y nos olvidamos de que hay un Rey que tiene que ser proclamado, de que hay un Rey que tiene que ser exaltado día y noche. Hay un Rey que merece toda la gloria y toda la honra,
Porque suyo es el reino, suya es la gloria, suyo es el poder, de ahora y por los siglos de los siglos. Bendito el nombre de nuestro Abba Kadosh, que nos siga instruyendo y que para Él sea toda la gloria. Denle una alabanza al Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Rey. Gloria sea a nuestro Padre Celestial. Que